Continuamos con más información en esta mañana de la radio, dos cuestiones que tienen que ver con PAMI. Por un lado, un cambio que se implementaría en lo que conocemos como programa Pro Bienestar y por otra parte también los reclamos incesantes por el tema de la vacunación antigripal. Vamos a hablar con el titular de PAMI en Pehuajó, está en línea Mateo Rossi. Mateo, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buen día, André, y un saludo para toda la audiencia. Mateo, bueno, dos temas en particular. Se anunció en las últimas horas un cambio que se implementaría en el sistema, en el programa Pro Bienestar, que habitualmente entregaba una bolsa de mercadería. ¿Qué es lo que se puede confirmar por estas horas? Correcto, en el día de ayer nuestra directora ejecutiva, Luana Bolonovich, comunicó formalmente esta decisión de PAMI a nivel central. Básicamente la misma consiste en reemplazar el bolsón alimentario, la entrega del mismo, que no puede ser distribuido por las medidas de aislamiento, por la realización de un pago único y extraordinario de 1.600 pesos, implementado a través del ANSES, que comprenderá los meses de marzo, abril y mayo. Un concepto que tiene que quedar claro puntualmente respecto de la naturaleza de este programa, ¿sí? El programa Pro Bienestar que vos bien mencionaste representa una colaboración, un anexo, un agregado, ¿sí? a lo que se denomina la alimentación básica del afiliado, ¿sí? Tengamos en cuenta que nosotros somos una obra social. Nuestra naturaleza tiene que ver con la prestación del sistema de salud. Solo reciben esa prestación de apoyo alimentario de emergencia nuestros afiliados más vulnerables. Para ponerlo en un ejemplo numérico, el PAMI tiene casi 5 millones de afiliados. Están recibiendo este beneficio 540.000 abuelos y abuelas. Tiene que ver con una población de estricta vulnerabilidad. En modo alguno, a través del bolsón alimentario, podemos pretender alimentar, vaya la redundancia, a nuestros afiliados, que de hecho no es nuestra misión como obra social. Es una colaboración, es un complemento a lo que diariamente ellos consumen. Esta decisión significa para el PAMI una inversión de 900 millones de pesos, es decir, un 33% adicional respecto del desembolso normal y habitual que destinábamos para los bolsones alimentarios. Bien. Decías, esto corresponde a marzo, abril y mayo. Se abona con retroactivo. ¿Cómo es en el caso, digo, teniendo en cuenta que ya los bolsones han sido entregados, al menos los de los meses anteriores? Claro, el último bolsón que nosotros, con la articulación y el enorme compromiso del Centro de Jubilados y Pensionados de Pehuajó y la formidable ayuda en materia logística de la municipalidad local, hemos distribuido el bolsón que correspondía al mes de febrero. Como realmente vos proyectás el PAMI a nivel nacional, Andrea, no hablemos solo de nuestro distrito, que afortunadamente pudimos resolverlo de una manera muy satisfactoria. Pero la Argentina es muy grande en su longitud, en su latitud, y la verdad que la pandemia no está pronto a resolverse en términos de cesar con la cuarentena o el aislamiento social preventivo y obligatorio, y en todo caso, los últimos probablemente que puedan retomar a una vida normal van a ser nuestros abuelos y nuestras abuelas, en función de que son una población de riesgo. Esto implicó inexorablemente que el instituto trate de reestructurar la dinámica. Por eso fue que se pensó en la realización de un pago único y extraordinario en dinero en efectivo, materializado a través del ANSES. En los próximos días se dará a conocer un calendario de pagos, ¿sí? A través del cual directamente el abuelo pueda de alguna u otra manera percibir esa suma y no tener que ni ir a buscarla a los centros de jubilados, porque además los mismos permanecen cerrados, ni tampoco, proyectado esto a nivel nacional, volver a articular una logística que no es fácil de hacer, que es repartir el bolsón domiciliariamente. ¿Podría llegar a abonarse ese plus con el haber que cobra mensualmente el jubilado? Entiendo que no, va a ser un pago autónomo e indistinto de la prestación o del haber jubilatorio. De hecho, hoy lo consulté
con la UGL de Chivilcoy, y esa fue la respuesta que me dieron desde sociales, lo va a implementar directamente el ANSES. Ajá. Por eso Bien. ayer en la conferencia de prensa nuestra directora estaba junto a la reciente nueva directora del ANSES, Roberta. Bien, bien. Mateo, entonces, esto ya estaría pronto a aplicarse, ya digamos, en los próximos días se estaría confirmando el sistema que reemplaza al bolsón. Ya está confirmada la política, digamos, en relación a cómo será. Lo Sí, que el falta sistema es de cobros, implementar, eso es lo que digo. exactamente, va a ser a través del ANSES con un calendario, en principio, según lo que me informaron, independiente de la percepción del haber jubilatorio. Bien. Bueno, por otra parte, desde el anuncio del inicio de la vacunación antigripal por parte de PAMI Antes, Sí. discúlpame Andrea, antes de con todo gusto abordar ese tema, me gustaría agregar algo más, Sí. porque en la conferencia de prensa de ayer también se comunicó que unos 4.200 centros de jubilados y pensionados que brindan prestaciones sociales de PAMI recibirán un subsidio solidario de sostenimiento de 15.000 pesos. Para nosotros, estos son lugares clave para la sociabilización y la recreación de los adultos mayores. Y convengamos que el mantenimiento, el sostenimiento, ya sea de, por ejemplo, las actividades de yoga, de tango, ¿sí?, de distintas, afortunadamente, ofertas que les hacen los propios centros de jubilados a sus afiliados o a sus socios, que son inclusivas, que son participativas, mantenerlas cuesta dinero. Y también es cierto que muchas veces las fuentes de ingresos de estos institutos o de estas instituciones son o la realización de alguna cena o de algún baile o los viajes. Como eso lamentablemente hoy ya no es posible, bueno, desde el PAMI hemos pensado cómo poder colaborar, asistir, y de esta manera, mediante una inversión que es representativa de 60 millones de pesos, vamos a poder ayudar a los centros de jubilados que tanto bien le hacen a la comunidad, ¿no? Bien, bien. Por otra parte decía, desde el anuncio de lo que fue el calendario de vacunación antigripal para los afiliados a PAMI, hubo una serie de cambios, hubo una serie de modificaciones, pero hubo incesantes reclamos y aún se mantienen porque no se está llevando adelante el calendario de vacunación, al menos aquí en Pehuajó. ¿Cómo se está trabajando? ¿Se sigue haciendo la vacunación domiciliaria? ¿Es a través de las farmacias? ¿Cómo se trabaja el día de hoy? Lo primero que debo decir es lo mismo que venimos diciendo. Nosotros comprendemos perfectamente la incertidumbre, el temor, la angustia que genera la imposibilidad de vacunarse. Esto, lógicamente, en función de un escenario excepcional y atípico, como fue el que provocó el coronavirus. Lo hemos hablado en otras oportunidades. La demanda de vacunas fue realmente exorbitante. Esto, en un primer tiempo, generó un agotamiento inmediato. Luego, la segunda tanda que recibió el farmacéutico pehuajense, en función de este calendario de vacunación que se implementó a través del último número de DNI, permitió ordenar el proceso vacunatorio y dosificar las vacunas. Lo que sucedió claramente es que se volvieron a agotar, y entiendo que en el curso de esta semana, no quiero precisar un día porque sinceramente no lo tengo confirmado, y además recordarle a la audiencia que el convenio es directo entre PAMI, nivel central, y COFA, que es la Confederación Farmacéutica Argentina. Es decir, nosotros como agencia, a nivel local, ni siquiera la UGL de Chivilcoy, como coordinadora regional, tiene posibilidad de participar o de intrometerse en este procedimiento de asignación de vacunas, ¿sí? Estamos a la espera inminente de una nueva tanda de vacunas para poder retomar, en función de un calendario que en su oportunidad yo se los comuniqué, el proceso vacunatorio. Bien. En este momento, ¿cuántos días hace, por ejemplo, de que no se está aplicando la vacuna a los jubilados? Entiendo que desde el viernes pasado, esa es la información que a mí me suministraron las farmacias. Bien. Insisto, como director de agencia a nivel local, no es una información que yo deba manejar. Te estoy informando en función de lo que me comunicaron a mí. Bien, pero son un poco los intermediarios de la información justamente para el afiliado de Pehuajó. Hoy por hoy, sí, si hay alguien que quiere consultar a nivel Pehuajó cómo marcha la campaña de vacunación, debe dirigirse a la oficina local. Sí, por supuesto, y de hecho aquí estamos atendiendo, como te dije desde un principio, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde.
Bien. Y con total predisposición, pero sin faltar a la verdad. Cuando las dosis o las unidades de vacuna se agotan, hay que decir la verdad. Y la realidad es que somos conscientes de que la demanda sigue siendo mayor a la oferta, pero también somos conscientes de que hemos hecho un esfuerzo inconmensurable y que hemos vacunado afortunadamente un montón de abuelos y abuelas. ¿Cómo es el sistema de vacunación? ¿Sigue siendo domiciliario, por inscripción? Al estar sujeto a un calendario ordenado en función del último número de DNI, solo podrán vacunarse el día ese aquel afiliado o afiliada cuyo DNI termine con el que coincide con el calendario. El procedimiento es mixto. Muchas veces el abuelo, que tiene una independencia formidable, y la verdad que hay que reconocer que en Pehuajó hubo una enorme flexibilización del aislamiento, muchas veces concurre de manera personal a la farmacia. Si esto sucede, en la farmacia misma le van a aplicar la vacuna. Si esto no sucede o no es posible, están yendo a vacunarlo a su domicilio. Bien. Y esto lo digo con conocimiento de causa porque me he ocupado de confirmar y de corroborar que esto exista y así sea. Que por supuesto deben existir personas que no han recibido la vacuna, no tengo ninguna duda, y no lo desconozco. Pero también es cierto que hay un montón de abuelos y abuelas que afortunadamente pudieron ser vacunados. Tenemos reclamos de gente que hace más de un mes que está anotada en las farmacias. ¿Tienen ese conocimiento? ¿Saben a qué se debe una demora tal de la vacunación? No, en ese sentido lo desconozco. Nosotros estamos informando. Recordemos que si el abuelo se inscribió en la primera tanda, el procedimiento era otro. Luego, desde nivel central, vino una modificación, porque esto no solo sucede en Pehuajó, Andrea. El faltante de vacunas, no solo de PAMI, sino de otras obras sociales, públicas o privadas, como así también de la propia vacuna privada, valga la redundancia. Hay gente que toma la decisión, ya sea porque puede costear una vacuna de manera privada y tampoco está disponible en las farmacias. Esto no puede divorciarse de lo que le está pasando no solo a la Argentina, sino al mundo. Entonces, probablemente hasta sea producto de una insuficiencia, no, sino de una deficiente o poca capacidad de producción de vacunas hasta de los propios laboratorios, porque muchas veces tal vez los pedidos se hicieron en función de estadísticas anteriores, en donde lamentablemente hoy, a diferencia de aquella vez, tenemos una pandemia. Pero son sumamente entendibles todas las cuestiones, el enojo, la disconformidad, uno no puede no hacerse cargo de eso. Lo que sí no debemos perder nosotros, los que tenemos responsabilidades institucionales, la calma y la templanza. Por supuesto que yo recojo el guante y me hago cargo de que existieron o existen faltantes de vacunas, pero también existió por parte del instituto un enorme esfuerzo. En su momento yo lo desarrollé contigo al aire, entiendo y dije que esta era una deducción personal, que se ha dado prioridad en términos de distribución de dosis al conurbano bonaerense, a la ciudad autónoma de Buenos Aires, en donde existe circulación viral. Nosotros, afortunadamente, en Pehuajó, al día de la fecha, no tenemos ningún caso de coronavirus confirmado. Esto producto de la enorme responsabilidad de la sociedad de Pehuajó a la hora de cumplir lo que fue el decreto de necesidad de urgencia de nuestro presidente de la Nación y de manera igualitaria las políticas que ha implementado nuestro intendente municipal, que han sido por demás rigurosas y acertadas. Siempre recordando que la vacunación antigripal no protege del coronavirus. Excelente tu apreciación, sin perjuicio de que también es cierto de que se recomienda la aplicación de la vacuna. Lo cierto es que, no habiendo circulación viral, o al menos no teniendo casos positivos del COVID-19 en nuestra localidad ni en el partido, y debiendo el abuelo quedarse en su casa, ¿qué mejor protección que esa? Esto no significa que yo esté diciendo que no se tienen que vacunar, que no se malinterprete. Lo que digo es, tenemos un problema que es que la demanda superó ampliamente la oferta. Bueno, paciencia, calma, yo sé que no es fácil, lo vuelvo a reconocer, pero en la medida de nuestras posibilidades hemos hecho todo lo que estuvo a nuestro alcance. ¿Quién dispone la cantidad de dosis que se entregan en cada lugar? O desde Pehuajó, por ejemplo, se puede enviar una especie de estadística de la cantidad de gente que estaría necesitando como grupo de riesgo ser vacunada.
Eso siempre es en función de estadísticas de calendarios de años anteriores. Entonces, como lógicamente el pedido de vacunas no se hace de un día para el otro, ¿me explico? Sí, entonces, claro. Lo que aquí sucedió fue que interín tuvimos ni más ni menos que una pandemia de un virus nuevo, desconocido, que impactó de lleno al mundo entero y eso tergiversó, complicó, dificultó absolutamente el proceso de producción, primero de la vacuna y luego claramente hubo una diferencia entre el pedido que el PAMI le hace a COFA y la demanda posterior. Uh-huh. Es decir, la dimensión del coronavirus, yo creo que, al menos desde lo personal, a veces uno siente que todavía no logró determinarla o descifrarla. Esto realmente ha sido una crisis de emergencia sanitaria nunca antes vista, y no solo en la República Argentina, sino en el mundo entero, y por lógica complica todo, Andrea. Si vos te pones a pensar en frío, complica absolutamente la logística de un país entero, no solo el proceso de vacunas. Hoy, afortunadamente, producto para mí de una decisión política brillante e impecable de nuestro presidente de la Nación, de priorizar la salud de los argentinos y el cuidado de sus vidas por sobre cualquier factor económico, afortunadamente acompañada por los dirigentes de la oposición que tienen responsabilidades institucionales, probablemente alguno que no las tenga y de su cuenta de Twitter o Facebook no las acompañe, eso es ser oportunista. Producto de eso, nosotros hoy tenemos números fríos, no solo en términos de casos positivos, sino también de pacientes recuperados, lamentablemente términos o números de fallecidos, que obviamente es una vida que se pierde, una familia que sufre y que duele. Tenemos números que realmente son contestes con la responsabilidad institucional con la que nuestro presidente, el gobernador y el intendente supieron conducir esta pandemia. Sí, sí, claro. Más allá de toda la situación y el contexto general, creo que el tema de la vacunación antigripal es una preocupación puntual, básica de los afiliados a PAMI en este caso, que es de quienes estamos hablando y por supuesto a quienes queríamos llevar la respuesta. Mateo, te agradecemos muchísimo por la información, como siempre. Déjame hacerte una última aclaración. Yo creo haberte respondido puntualmente la pregunta de la vacuna antigripal vinculada con el afiliado de PAMI en Pehuajó. Lo último fue una conclusión de una respuesta que fue extensa. No es que yo no quise responderte ni evadir tu pregunta. No era eso lo que decía. No, decía perfecto. Simplemente que por ahí, más allá de todo el contexto que todos sabemos, hemos evaluado, llevamos 50 días en esta situación, siempre es importante que nos atiendan y que nos respondan las necesidades. No dije que no lo hubieras hecho, de hecho estás al aire haciéndolo. No, y lo voy a hacer todas las veces que lo necesiten, Andrea, para eso estoy sentado acá. Quedamos a disposición como siempre. Igualmente, cariños. Que tengas buen día, hasta luego. Bueno, allí pasaba Mateo Rossi, el titular de PAMI. Llegaron 2 partidas de vacunas, se agotaron inmediatamente, podría estar llegando una tercera en esta misma semana y se están aplicando ahora con la modalidad presencial quienes puedan y quieran en las farmacias y si no de manera domiciliaria. Por otra parte, habrá un cambio en el programa Pro Bienestar y tiene que ver con una entrega de dinero en reemplazo de la mercadería.